Tenemos la tercera conferencia de este ciclo que hemos querido organizar para acercarnos a los límites de la ciencia, a ver si llegamos a algún límite y nos acercamos a... en este caso lo que traemos a colación es un tema de notable interés, nos parece, que es la materia oscura y la energía oscura. Por lo visto, a comienzos de siglo, un tal Hubble dijo algo así como que el universo estaba en expansión y desapareció aquella idea un tanto estática de que era una sola la constelación o la galaxia en la que nos encontrábamos. Después nos dijeron que había, bueno, les dijeron que había muchísimas galaxias, y hace relativamente poco nos han dicho que encima de esas galaxias se alejan a una velocidad acelerada. No solamente están en expansión, sino que aceleran. De esto creo que hace como 5 años o 10 años o algo así. 10 años. Lo cual nos sorprende enormemente, y por lo visto los físicos, y a mí me parece que ahí se unen de alguna manera la física atómica, la física de los elementos más pequeños con el conjunto del universo, van y dicen que de la materia que existe solo percibimos algo así, no sé si es el 5 o el 10%, una cosa por el estilo, y que el otro 90-95% que es materia y energía oscura. Entonces uno se queda absolutamente asombrado de cómo en solo 100 años, porque el año pasado fueron los 100 años de la teoría de la relatividad, en solo 100 años o en los últimos 80 han cambiado tanto las cosas. Y ante tanta oscuridad, lo que pedimos es a alguien, a un profesional del asunto, a don Benjamín Montesinos, que es licenciado en físicas y doctor en la especialidad de astrofísica por la Complutense, que acuda a tratar de esclarecernos un poco y alejarnos de las tinieblas de la ignorancia, en la cual estamos sumidos sin conseguir despegarnos de ella. Durante 6 años ha sido investigador postdoctoral en el Departamento de Física de la Universidad de Oxford y visitante en la Universidad de Rochester, en New York. En la actualidad es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Departamento de Astrobiología. Sus líneas de investigación se centran en la física solar y estelar, o sea que nos va a traer noticias del Sol a lo mejor incluso, Es el que está ahí todos los días y que apenas conocemos. Actualmente trabaja en el estudio de estrellas con discos circunestelares. Esto a mí me apasiona ya, yo no sé si vas a hablar de ello, pero... No, si preguntan, hablamos. Bueno, tendremos una exposición suya sobre estos asuntos y luego posibles preguntas en las cuales no hay que tener miedo de mostrar ignorancia, ¿no? Porque la ignorancia es el mejor punto de partida para aprender y para conocer en absoluto. Yo creo que por eso alguna vez nos llamamos ignorantes y no pasa nada, ¿verdad, Vicente? Estupendo, oye. It's beautiful, eso incluso. Tiene más de 180 publicaciones científicas, y de ellas más de 100 en revistas internacionales con arbitraje. Y aparte de toda esta actividad científica y de trabajo profesional que desarrolla en el Consejo, pues desarrolla una intensa labor de divulgación organizando y participando en cursos de astronomía para estudiantes y público en general, que sería más o menos el caso. Colabora con programas de radio y escribe artículos en periódicos y en revistas. Estábamos hablando ahora mismo de algunos periódicos, algunas colaboraciones en el país. Es coautor de 2 libros de divulgación de astronomía y en la actualidad es el punto de contacto en España de la Oficina para la Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. Y fue coordinador de las actividades de la Sociedad Española de Astronomía durante el Año Internacional de la Astronomía de 2009, que se celebra cada... Bueno, fue el 400 aniversario de las observaciones de Galileo. Mira, pues un día especial y tal. Tiene la palabra porque si no yo voy a... Muy bien, yo me voy a ir de aquí. Y ahora, apaga aquí ya, por favor, para que lo podamos ver. ¿Me oís bien? Sí. Vale, pues yo me voy a quedar aquí. Encendemos algo por allí. Pues entonces espera. No entiendo. El micro este lo quito de aquí por si molesta. Vale. Sí, tengo el de mano y tengo aquí el pasapáginas. Bueno, yo voy a intentar daros luz sobre 2 cosas oscuras. La materia oscura y la energía oscura, ¿de acuerdo? Como ya me han contado que somos aquí un conjunto variopinto de personas y de especialidades, pues voy a intentar hablar de la forma más llana posible y me podéis interrumpir en cualquier momento, guardaros las preguntas hasta el final, como queráis. Yo siempre digo que en estas charlas uno entra a lo mejor con 5 dudas, bueno, de momento entráis con 2, que es esto de la materia oscura y la energía oscura, y os prometo que vais a salir con 50. Pero bueno, también es el propósito de estas charlas un poco estimular y crearos inquietudes para que luego pues podáis ir un poquito a
a beber en otras fuentes y ver qué podéis encontrar. Bueno, siempre a mí en las charlas de astronomía, como los números en astronomía todos son muy grandes, pues siempre me gusta empezar con algunos números, ¿no? Cuando nos movemos en el sistema solar, pues no utilizamos los kilómetros se nos quedan pequeños y hablamos de unidades astronómicas y utilizamos como vara de medir la distancia Sol-Tierra, que es una unidad astronómica, son 150 millones de kilómetros. O sea, para que os hagáis una idea, la distancia del Sol a Neptuno son 30 unidades astronómicas. Y eso, digamos que es la parte más interior del sistema solar. El sistema solar es mucho más grande. Pero cuando queremos hablar ya de estrellas o de galaxias, y ahora vamos a ver un poquito dónde estamos en el universo, utilizamos los años luz o una unidad, digamos que los astrónomos profesionales usamos más frecuentemente que el año luz, pero que vamos, son muy parecidas. Y un año luz pues no es más que la distancia que recorre la luz en un año. Y es fácil de hacer la cuentecita. Cogéis 300.000 kilómetros por segundo, lo multiplicáis por el número de segundos que tiene un día, que son 86.400, por los días que tiene un año, y os sale un número que es más o menos 9 billones, con B, 9 billones y medio de kilómetros. ¿De acuerdo? Y luego ya cuando queremos hablar de distancias a galaxias lejanas, esta unidad ya se nos queda pequeña y utilizamos múltiplos, ¿no? Un megaparsec, un kiloparsec. Entonces, en las primeras transparencias, diapositivas, os quiero dar una idea para que veáis un poquito dónde estamos en el universo, a qué escalas nos movemos y para fijar un poquito la terminología de cosas que utilizaremos después, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues fijaos, esta diapositiva de aquí ocupa 25 años luz. Es decir, si aquí hubiera una persona y lanzara este rayo láser a esta parte de la diapositiva, el rayo láser tardaría 25 años en llegar aquí. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí tenéis el Sol, nuestro sistema solar estaría aquí, y aquí veis una estrella rojita, dice Alfa Centauri, y aquí hay una estrella que está pintada en rojo. Esa es la estrella, aparte del Sol, que es una estrella, es la estrella más cercana que tenemos a nuestro sistema solar. Es una estrella que se ve desde el hemisferio sur, que se llama Próxima Centauri, que está más o menos a 4 años luz de nosotros. Es decir, si vosotros vais con un telescopio, miráis a esa estrella ahora mismo, la luz que viene de esa estrella salió de allí hace un poquito más de 4 años. Para que os hagáis una idea, o sea, para mí 4 años luz es a la vuelta de la esquina. Todo esto para mí, ya os empezaré a decir cuándo no es a la vuelta de la esquina. Todo esto es a la vuelta de la esquina. En cambio, si nosotros nos propusiéramos ir con una nave espacial desde nuestro sistema solar a Próxima Centauri, para que os hagáis una idea, viajando a 90.000 kilómetros por hora, que eso supone llegar a la Luna más o menos en 4 horas, tardaríamos 50.000 años en llegar a esa estrella, ¿vale? O sea que por eso, de momento, los viajes interestelares son ciencia ficción. ¿Veis? Aquí hay estrellas que para los que seáis un poquito aficionados a la astronomía, pues os sonará. Sirio, que es la estrella más brillante del hemisferio norte. Y ahora vamos a ir metiendo en cada diapositiva de las próximas 7, vamos a ir metiéndolas una dentro de la otra, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esa diapositiva se ha metido aquí dentro, y aquí veis, por ejemplo, las estrellas de la Osa Mayor. Esta diapositiva tiene ahora mismo, desde aquí hasta aquí, 500 años luz, ¿sí? ¿Puedes cambiar el micrófono? No. ¿Qué sabes qué pasa? ¿No se oye este? No sé por qué demonios se acopla. Y este, aunque te va a limitar un poco el movimiento y no te vas a poder hacer tanto, me parece que funciona mejor. Sí, a ver. Vale, mejor. En cuanto a que no se acopla. De acuerdo. Pero a mí, como estabas por ahí moviéndote... Sí. Bueno, pues veis, esta diapositiva ahora tiene 500 años luz. Nuestro Sol, nuestro sistema solar se ha quedado aquí, y aquí pues de nuevo tenemos nombres. Veis estas estrellas: Arturo, Aldebarán, Vega. Esas son estrellas que tienen, digamos, un nombre no tan técnico como otras. ¿Veis? Aquí estas son estrellas que están en nuestro entorno, pero ya nos vamos quedando ahí, digamos, metiditos, para que veáis lo humilde que es nuestro Sol, y conforme nos vayamos yendo más fuera, que veréis que no estamos en ningún lugar privilegiado del universo como se creyó durante mucho tiempo, ¿no? Fijaos, hemos metido la diapositiva aquí. Ahora desde aquí hasta aquí hay 10.000 años luz,
Es decir, la luz tardaría 10.000 años en llegar desde aquí hasta aquí, y aquí ya vamos viendo ciertas estructuras, ¿de acuerdo? ¿Qué son esas estructuras? Bueno, pues aquí lo que veis este es un dibujo hecho por ordenador, porque obviamente nosotros no hemos tenido oportunidad de salir de nuestra galaxia para tomar una fotografía. Esto es una galaxia. Nosotros, nuestro sistema solar, vive en una galaxia, que es una galaxia espiral, que tiene unas dimensiones más o menos de unos 100.000 años luz, y nuestro sistema solar, este dibujo está hecho con la galaxia un poquito vista de canto. Si lo viéramos de frente tendría una forma pues aproximadamente circular, pero con estos brazos espirales que salen del centro, y si la vemos de canto pues parecería como dos platos, uno pegado al otro, ¿no? Y nuestro sistema solar está en un brazo de la galaxia más o menos a unos 30.000 años luz del centro. En nuestra galaxia hay del orden de 200.000 millones de estrellas, un 2 y 11 ceros, ¿vale? Y quedaos que en este número, porque bueno, quizá luego hablemos de galaxias y de otras cosas, pero fijaos que en el universo observable por nuestros telescopios, que no quiere decir que sea todo el universo, porque ahora mismo las medidas sugieren que el universo es infinito. En el universo observable con nuestros telescopios podemos ver del orden de 100.000 millones de galaxias. Es decir, 100.000 millones de galaxias, un número que tiene 11 ceros, cada una de ellas con una media de 100.000 millones de estrellas, ¿vale? Galaxias más pequeñas, galaxias más grandes. Es decir, que en nuestro universo observable podemos acceder a un número que tiene 200.000 millones de... Perdón, 22 ceros. Entonces, de aquí esto es una derivación en la que nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuántas de estas estrellas tienen planetas? ¿Cuántas pueden tener sistemas habitables? Bueno, esto pues también sería una charla completamente distinta. Las galaxias, como esta, son lo que los cosmólogos, que son los científicos que se dedican a estudiar el origen y la evolución del universo, llaman los ladrillos que forman el cosmos, ¿vale? Las estrellas forman las galaxias y estas galaxias son los ladrillos que forman el cosmos. Fijaos que cerquita de nuestra galaxia está esta galaxia enana, que se llama la galaxia enana de Sagitario. Y fijaos, aquí tenéis las galaxias satélites. Ya estas cosas dejan de ser para mí la vuelta de la esquina, aunque todo esto está muy cerca a nivel cósmico. Desde aquí hasta aquí hay 1.000.000 de años luz, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis pues la Vía Láctea, esa galaxia enana de Sagitario, dos nubes que se llaman la pequeña y la gran nube de Magallanes, que son dos galaxias pequeñitas que Magallanes, en su vuelta al mundo, junto con Elcano, pues las observó. Se ven desde el hemisferio sur, se ven a simple vista, alguno de vosotros quizás haya visto si han dado por allí. Y bueno, pues estas son pues 8 o 10 galaxias que hay en nuestro entorno. Este es un grupo de galaxias que se llama el grupo local. Ya nos hemos alejado un poquito más. Luego veremos una fotografía de esta galaxia de Andrómeda, que es muy parecida a nuestra galaxia. Y esto pues un grupo de unas 30 galaxias que están, digamos, cercanas a la nuestra. Nos metemos ahí y ahora fijaos, cada puntito que hay aquí, en este diagrama, es una galaxia con millones, decenas de millones o cientos de miles de millones de estrellas. ¿De acuerdo? Esto es todo este grupo de aquí, y veis que esta diapositiva ocupa ya 200 millones de años, es lo que se llama el supercúmulo de Virgo, porque aquí hay una agrupación, un racimo de galaxias muy grandes. Nuestro grupo local se ha quedado metido aquí dentro. Aquí hay otro cúmulo de galaxias, y una cosa interesante que se puede ya ver en esta diapositiva, que como os digo está hecha con ordenador, porque nosotros no hemos podido salir a una distancia tan grande para tomar una foto real del universo, pues veis que las galaxias a veces se forman grupos y luego en el universo hay vacíos, ¿de acuerdo? Nos alejamos un poquito más y veis que el universo está hecho de filamentos de cúmulos de galaxias. Y estos filamentos enormes son los que se llaman los supercúmulos. Y aquí veis que hay vacíos y que hay hebras, hay más filamentos.
¿Cómo tenéis que entender estas diapositivas? Pues lo mismo que nosotros utilizamos para ver la Tierra, una proyección, pues si os imagináis un globo terráqueo, proyectamos la Tierra en una esfera, aquí tenéis que verlo un poco al contrario. Imaginaos que esta diapositiva os está envolviendo y que estáis mirando al cielo en todas direcciones, ¿de acuerdo? Y luego esto es ya el universo visible, ¿veis? O sea, cada uno de estos acumulaciones de aquí es un racimo de supercúmulos de galaxias. Y como os he dicho, en el universo accesible con nuestros telescopios tenemos un número increíble de galaxias, ¿de acuerdo? Esto es una cosa muy curiosa que se hizo hace unos poquitos años. Esto se llama el campo ultraprofundo del Hubble. Sabéis que hay por ahí un telescopio que ya lleva bastantes años operando. No es un telescopio muy grande comparado con telescopios que hay en Tierra. Es un telescopio que tiene un espejo, una abertura de 2,5 metros de diámetro. ¿De acuerdo? Imaginaos los telescopios como grandes colectores de luz. Y entonces los científicos del telescopio espacial dijeron: vamos a hacer una prueba, vamos a apuntar el telescopio durante un tiempo bastante largo a una zona del cielo donde no se haya visto antes nada, donde los telescopios, tanto en Tierra como en el espacio, no hayan visto nada en absoluto. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Para que os hagáis una idea, esa baldosita que veis ahí es como si cogierais un grano de arroz, alargáis el brazo y tapáis un trocito de cielo, ¿de acuerdo? Ese es el campo que se ve en esa imagen. Abrieron las cámaras del telescopio durante 15 días seguidos, ¿de acuerdo? Los que sois aficionados a la fotografía, sabéis que cuando se toma una fotografía, pues si hay mucha luz, la cámara se abre pues una fracción que es 1 entre 250 de segundo, ¿no? Si hay poca luz, pues 1 segundo. Aquí abrieron las cámaras 15 días seguidos. ¿Y qué se encontraron? Pues cada uno de estos puntitos de aquí son galaxias que antes no se habían observado. ¿De acuerdo? En este trozo de aquí, haciendo un conteo de galaxias, hay más o menos 10.000 puntitos. Y de ahí, extrapolando a todo el cielo, es donde sale ese número de los 100.000 millones de galaxias. Bueno, os voy a hablar en estas diapositivas que vienen de dos técnicas que se utilizan en astronomía. Una es la imagen directa. Uno toma una imagen del cielo y ve qué es lo que hay. Pero hay una herramienta mucho más potente que inventó Newton, que es la espectroscopía, que muchos de vosotros la conoceréis, quizá otros no la conocéis. ¿Y en qué consiste la espectroscopía? Bueno, pues vosotros sabéis que si tomáis un haz de luz y lo dispersáis con un prisma, pues un haz de luz blanca del Sol se transforma del rojo al violeta, ¿de acuerdo? En esta gráfica pues he puesto 3 estrellas, una como el Sol, que tiene su pico más o menos en la luz amarilla, otra estrella que es mucho más caliente. El Sol, por cierto, el disco que vemos tiene alrededor de 6.000 grados ese gas, ¿no? Hay estrellas más calientes y más frías. Las estrellas más frías son más rojas, las estrellas más calientes son más azules. Como cuando metemos un hierro en una fragua, que empieza siendo rojizo, luego se empieza a calentar y si el hierro no se derritiera, tomaría un color más bien azulado, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tiene la espectroscopía en astronomía? Bueno, pues os voy a enseñar la luz del Sol desde el rojo al violeta. Aquí lo que hemos hecho ha sido el arco iris, pero lo vemos con mucho detalle y hemos pegado las tiritas de este arco iris, los hemos cortado pues para que quepan en la pantalla. ¿Qué veis aquí? Bueno, pues veis el arco iris, pero veis otras cosas. ¿Veis estas líneas de aquí oscuras? Bueno, estas líneas oscuras que veis aquí, que se llaman líneas espectrales, por eso esta técnica se llama espectroscopía. ¿Y por qué son estas líneas interesantes? Pues porque estas líneas son como las huellas dactilares de los elementos químicos. O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos a un laboratorio y cogemos una lámpara que tenga dentro sodio, que de hecho están ya sustituyendo esas farolas por otras de otros colores, pero por ejemplo, las farolas que hay en las carreteras que tienen un color anaranjado, tienen sodio dentro. ¿Y cuál es la huella dactilar del sodio? Pues son 2 líneas que aparecen más o menos aquí, en el naranja.
y aparecen en posiciones muy determinadas en los espectros. Entonces nosotros nos podemos ir de nuestro laboratorio a los objetos astronómicos y ver cada una de estas líneas a qué elemento pertenece. Por ejemplo, estas líneas tan anchas que hay aquí pertenecen al hidrógeno. Pues sabemos que en el Sol hay hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más abundante de la naturaleza. Sabemos que hay sodio. Y todas estas líneas que son un poquito más estrechitas, pues son de elementos químicos como cobalto, níquel, oro, plata, mercurio. Básicamente todos los elementos químicos que tenemos aquí en la Tierra. ¿Y por qué os estoy hablando de esta técnica en particular para referirnos al universo? Bueno, pues porque esta técnica fue crucial para descubrir que el universo se estaba expandiendo. Fijaos, aquí tenemos a Hubble. El telescopio espacial Hubble se nombra en honor a este astrónomo que vivió entre 1889 y 1953. Aquí lo tenéis. Aquí está junto a un ayudante suyo, Milton Humason, observando con un telescopio ya bastante grande en Monte Palomar. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué se le ocurrió? Pues se le ocurrió observar galaxias que se podían ver desde telescopios en Tierra, galaxias en todas las direcciones, ¿no? Y entonces observó algunas cosas sorprendentes. Lo que hizo fue tomar espectros de las galaxias, básicamente la luz de la galaxia, la meto en un prisma, hago el arco iris de la galaxia, técnicamente eso es lo que se llama el espectro, y veo dónde están las líneas. Y entonces, ¿qué observó? Bueno, pues que en galaxias cercanas, dos de estas líneas, estas dos en concreto las produce el calcio, están en una cierta posición, aparecen en el azul. En galaxias un poco más lejanas, estas dos líneas no aparecían en el azul, aparecían un poquito movidas hacia el verde, y en galaxias mucho más lejanas, estas dos líneas aparecían movidas hacia el rojo. Y entonces, pues esto él no se lo esperaba, y dijo, bueno, pues ¿cómo puedo yo entender esto? Fijaos, esto es una diapositiva un poquito más técnica. Estos son imágenes de galaxias lejanísimas que aparecen ahí como puntos y que tienen lo que se llama en astronomía un desplazamiento al rojo, es decir, la luz que vemos es tan rojiza que si nos montamos aquí en la galaxia un fotón ultravioleta, es decir, un fotón que es muy azul, se observaría con una longitud de onda en el rojo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama el corrimiento al rojo técnicamente en astronomía. Bueno, pues vosotros estáis acostumbrados cada día a experimentar, entre comillas, este corrimiento al rojo, pero en sonido. Sabéis que cuando tenéis una fuente de sonido y la fuente de sonido se aleja hacia nosotros, una ambulancia, un coche de bomberos, un coche de policía, la frecuencia es más aguda cuando viene hacia nosotros que cuando se aleja. ¿Eso por qué es? Pues porque cuando la fuente de sonido viene hacia nosotros, digamos que las ondas se comprimen en nuestra dirección, y cuando la fuente de sonido se aleja de nosotros, digamos que la distancia entre dos crestas es cada vez más grande, ¿de acuerdo? Esa es la explicación de lo que se llama el efecto Doppler en sonido, ¿de acuerdo? En luz sucede lo mismo. En luz, cuando un objeto se aleja de nosotros, digamos que la longitud entre las crestas de esas ondas de luz va siendo cada vez más grande, y cuando se acerca a nosotros la longitud entre las crestas va siendo más pequeña. Es decir, si algo se aleja de nosotros, veremos la luz más enrojecida que si el objeto está en reposo, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la interpretación clásica, aunque bueno, me acaba de comentar que aquí habéis dado un curso de relatividad. Y una de las aportaciones cruciales de Einstein en la física del siglo XX fue el unir íntimamente el espacio con la materia, y
según la interpretación de Einstein, el espacio es una especie de fibra y de tejido. Y él interpreta este corrimiento al rojo, esto de que las ondas se hagan cada vez más grandes, simplemente porque el espacio se está estirando como si fuera un chicle. Y si nosotros en un chicle pintamos unas onditas y estiramos el chicle, esas ondas se hacen cada vez más grandes, ¿de acuerdo? Eso para que se os quede en la cabeza, aunque no es crucial para todo lo demás. Una cosa que también es importante es cómo se miden distancias en astronomía. Fijaos, con el corrimiento al rojo, ese que observaba Hubble, nosotros podemos saber la velocidad a la que se está alejando la galaxia. Lo mismo que si oímos un coche de una ambulancia acercarse o alejarse de nosotros, simplemente con un medidor de frecuencias nosotros somos capaces de ver a qué velocidad se está acercando o alejando ese coche. No tenemos que hacer ninguna operación más. Nosotros sabiendo que en nuestro laboratorio ese peine de líneas espectrales aparece en un color y mirando el color en el que aparecen en nuestro espectro, nosotros podemos saber a qué velocidad se aleja la galaxia, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿a qué distancia están esas galaxias? Porque yo os he dicho, en galaxias más lejanas, en galaxias más cercanas, pues hay una forma de medir distancias hacia galaxias. Despreocupaos de este gráfico de aquí abajo. Una de las formas es mediante cefeidas. Hay unas estrellas que son pulsantes y hay una relación entre el periodo con el que pulsan y su luminosidad. Si nosotros conocemos una cefeida cercana, que podemos medir la distancia de otra forma, y vemos una cefeida que está muy lejos, podemos hacer una cuenta muy facilita. Imaginaos que yo tengo aquí una bombilla de 40 vatios y la tengo a 1 metro de distancia y mido la luz que me llega de esa bombilla, ¿vale? Y me llegan, bueno, pues tanta energía. Si yo alejo esa bombilla una distancia indeterminada, es una distancia problema, con un fotómetro yo puedo ver la cantidad de energía que me llega y puedo hacer una cuentecita muy sencilla porque sé que cuando está a 1 metro me llega una cantidad de energía conocida. Cuando está a una distancia desconocida me llega otra cantidad de energía y ya sé a qué distancia está, ¿vale? Bueno, pues básicamente todo esto es para enseñaros esta gráfica de aquí. Si vosotros pintáis la velocidad a la que se alejan las galaxias frente a la distancia de la galaxia, este es un diagrama que se llama el diagrama de Hubble, tenéis esta grafiquita de aquí. Galaxias más cercanas, veis que estamos utilizando aquí megaparsec. Acordaos, un parsec son alrededor de 3 años luz, o sea que estamos hablando aquí de millones de años luz. Galaxias cercanas se alejan con velocidades pequeñas, galaxias lejanas se alejan con velocidades grandes. Y entonces tenemos esta ecuacioncita de aquí. Cuanto mayor sea la distancia, mayor es la velocidad. Y esta constante de aquí es lo que se llama en astronomía la constante de Hubble. ¿De acuerdo? Si os habéis perdido un poco antes, digamos que retomad la discusión en este diagrama de aquí. El descubrimiento de Hubble fue, galaxias más lejanas se me alejan con velocidades más grandes. Entonces, claro, imaginaos lo que cada uno de nosotros pensaríamos. Si yo miro hacia aquella parte del universo y mido una galaxia, otra galaxia, hacia acá, y veo que todo se aleja de mí, si yo le doy la vuelta a la película, ¿a qué llego? A que yo soy el centro del universo. Bueno, pues esto realmente no. ¿Por qué? Pues porque imaginaos ahora, este es otro de los ejercicios que se hace un poco para explicar cosmología, imaginaos que vuestra superficie, vuestro universo es un globo que se está hinchando. Y pintad en la superficie del globo puntos y montaos vosotros en un punto. Cuando el globo se hincha, ¿qué sucede desde tu observatorio? Tú ves que todos los demás puntos se alejan de ti, pero es que cualquier astrónomo que esté sentado en cualquier otro punto ve que todos los puntos se alejan de todos, ¿no? Entonces, digamos que hay un principio que utilizan los cosmólogos que se llama el principio cosmológico, que dice que nosotros no estamos situados en ningún lugar privilegiado del universo. Es decir, que si hubiera un astrónomo ahora mismo en una galaxia a 1000 millones de años luz,
ese astrónomo estaría viendo no exactamente las mismas cosas, porque el aspecto del cielo cambiaría, pero la astronomía que estuviera haciendo sería exactamente la misma. ¿De acuerdo? Es decir, que si nosotros nos situamos en cualquier galaxia del universo, nosotros vemos que todo el universo, todas las galaxias se están alejando de todas, ¿vale? Ese es el primer hecho. Entonces ahora podéis decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la materia oscura y con la energía oscura? Pues fijaos, hasta hace 16 años, bueno, realmente la materia oscura es un poco anterior. Vamos a remontarnos a unos 40, 45 años a partir de ahora. Pues claro, los cosmólogos que pensaban, bueno, pues el universo está hecho de materia. Está hecho de hidrógeno fundamentalmente, que es el elemento más abundante que hay en el universo, de helio, que es el segundo elemento más abundante que hay en el universo, y de todos los elementos que conocemos, pues carbono, de los que estamos hechos nosotros, oxígeno, azufre, fósforo, todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Y digamos que el santo grial de los cosmólogos era saber cuál era la cantidad de materia del universo. ¿Por qué? Pues porque decían, si las observaciones de Hubble me dicen que el universo se está expandiendo, si la cantidad de materia del universo es suficientemente grande, a lo mejor la propia autogravedad del universo como un todo puede hacer que la gravedad pare la expansión y que podamos volver hacia atrás. ¿De acuerdo? De esa idea de volver hacia atrás todas las galaxias al principio salió la teoría del Big Bang. ¿De acuerdo? Decían, bueno, si yo le doy la vuelta a la película, ¿qué pasa en los instantes iniciales del universo? Pues que el universo era mucho más denso, todas las galaxias están mucho más juntas, y ahora yo lo que estoy viendo es algo que ha explotado y que se está expandiendo en todas direcciones, ¿no? Aquí ya empiezan a entrar conceptos un poco complicados, como puede ser el concepto de infinito. Si vosotros buscáis en YouTube, por ejemplo, decís Big Bang, vídeos, ¿qué es lo que vais a encontrar? Os vais a encontrar un vídeo, os vais a encontrar miles de vídeos donde aparece un punto y de repente ese punto explota y de ahí aparece todo el universo. Bueno, pues esa imagen hay que quitársela de la cabeza, porque no había ningún punto privilegiado en el universo, es decir, no ha habido un punto donde esté concentrada toda la materia del universo. Y si queréis hablamos un poquito después de acerca de qué teorías hay acerca de la creación del universo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, obviamente como nosotros estamos rodeados de materia y tenemos la tabla periódica y todos los elementos, pues vale, sabemos que en el universo hay materia, pero solo hay materia ordinaria. Entonces aquí surge la pregunta, ¿de qué está hecho el universo? Bueno, pues la primera pista de que en el universo hay algo más que materia ordinaria, y fijaos, en astronomía materia ordinaria es materia que emite luz. Fijaos, aquí tenéis una fotografía de esa galaxia que os he dicho. Esta es la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia muy parecida a la nuestra, se ve de canto, tiene también unos 100.000 años luz de diámetro, y aquí veis pues que hay estrellas, hay un núcleo muy luminoso, y entonces la materia ordinaria, la materia que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ella, la detectamos porque emite luz. Aquí veis algunas zonas más oscuras, ¿de acuerdo? Estas son nubes de gas y de polvo que en el óptico, que es donde está tomada esta fotografía está tomada en luz visible. Si la miráramos, por ejemplo, en luz infrarroja, que es la luz, fijaos, cuando yo le doy a este mando, ahora lo voy a apuntar hacia vosotros, no le voy a dar al láser, le voy a dar al mando, veis que no ha salido ninguna luz de aquí. Bueno, realmente ha salido un haz de luz infrarroja, un haz de luz que nosotros no podemos ver. Si nosotros tomamos una imagen de esta galaxia en luz infrarroja, veremos que estas bandas de polvo están brillando también. Todo lo que estamos viendo aquí es materia ordinaria. Entonces, la pregunta es, ¿esta galaxia está hecha solo de materia ordinaria o hay algo más? Bueno, pues la gente, los astrónomos, que algunos son muy listos, empezaron a hacer medidas sobre las galaxias
y lo que hicieron fue medir en las estrellas que podían verse individualmente en galaxias cercanas, medir cómo rota esta galaxia en torno al centro. Nuestra galaxia, bueno, en concreto nuestro Sol, da una vuelta en torno al centro de la galaxia. Acordaos que estamos a unos 30.000 años luz cada 250 millones de años, ¿de acuerdo? O sea, la galaxia está rotando. Esta galaxia espiral de Andrómeda está rotando, ¿de acuerdo? Bueno, pues midieron la velocidad de las estrellas a esta distancia, la velocidad de las estrellas a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia, y entonces encontraron una cosa que era bastante anómala. Aquí tenéis un diagrama que representa la distancia desde el centro de la galaxia, y aquí tenéis velocidades. Entonces, olvidaos un poquito de la galaxia y fijaos, por ejemplo, en el sistema solar. En el sistema solar, los planetas más interiores giran más deprisa que los planetas más exteriores, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, el periodo orbital de Júpiter es de 5 años, el periodo de la Tierra es 1 año, el periodo de Mercurio es 85 días en torno al Sol. Es decir, según las leyes de Newton, con materia ordinaria, resulta que cuanto más cerca uno está del centro donde se produce la mayor atracción gravitatoria, los objetos tienen que ir más deprisa. Bueno, pues lo que se observaba es que efectivamente cerca del centro de la galaxia, aquí tenemos objetos que van relativamente deprisa, pero luego esta curva, que es lo que se llama la curva de rotación, es bastante plana, cuando lo que se esperaría es algo de este estilo. Se esperaría, conforme uno nos vamos a los bordes de la galaxia, que las velocidades decrecieran. Pues no, resulta que parece ser que las galaxias rotan como si fuera un bloque. ¿Esto qué implica? Bueno, pues una de las teorías, que además se ha ido afianzando por otras evidencias que ahora os voy a mostrar, es que en las galaxias hay un halo de materia que no emite en absoluto, y que los únicos efectos que tienen es efectos gravitatorios. Es materia y por tanto tiene efectos gravitatorios, pero no emite luz, ¿de acuerdo? Y a eso se le dio a llamar materia oscura. Y la materia oscura pues tiene un efecto. Voy a saltarme esta diapositiva y voy a ir a esta directamente. Tiene un efecto muy curioso, que de nuevo es una consecuencia de la teoría de la relatividad de Einstein. Fijaos en esta imagen. Esto es un cúmulo de galaxias, ¿veis? Estos son galaxias, galaxias, galaxias. Y si os fijáis un poquito, veis aquí que hay una especie de arcos. Aquí hay un arco, aquí hay otro arco. ¿Veis un arco aquí? O sea, se ve, si la pantalla fuera más grande se vería un poquito mejor. Bueno, pues esto que se ve aquí, estos arcos, son luz de galaxias que están mucho más alejadas de este cúmulo, están en la parte de atrás, y este cúmulo, que es muy masivo, está actuando de lente gravitatoria. Voy a volver a esta transparencia. Fijaos, nosotros estamos aquí. Aquí imaginaos que hay una galaxia, un cúmulo de galaxias. Y una de las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein es que la presencia de cuerpos masivos curva el espacio, pero bueno, digamos que la consecuencia es que curva rayos de luz, ¿de acuerdo? O sea, si tenéis aquí una fuente y aquí tenéis un objeto masivo, el rayo de luz se curva al pasar cerca del objeto masivo, y la impresión que a ti te da viéndolo desde la Tierra es que el objeto está realmente aquí, ¿de acuerdo? Este rayo de luz viene por aquí, y entonces estas imagencitas que veis aquí en este cúmulo son estos anillos. Aquí está perfectamente alineada esta fuente con esta y con la Tierra. Si estuviera perfectamente alineado verías un anillo, si no lo está verías otras imágenes. De hecho, hay objetos en el cielo que tú los ves separados con tu telescopio y resulta que los observan y son exactamente iguales.
y es porque son el mismo objeto que está siendo deformado por una de estas lentes gravitatorias. ¿De acuerdo? Bueno, pues otro de las evidencias de que existe materia oscura es este cúmulo de galaxias, que se llama el cúmulo Bala. Fijaos, esto es una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de este cúmulo. Este es un cúmulo de galaxias. Aquí hay un montón de galaxias y aquí hay otras galaxias, y de hecho se sabe que este grupo de galaxias y este grupo de galaxias están colisionando. Si vosotros veis en detalle estas imágenes, veréis que hay aquí algunos arcos causados por ese fenómeno de lente gravitatoria. Y entonces se puede calcular cuánta cantidad de materia está causando ese fenómeno de lente gravitatoria. Y te das cuenta de que si tomas solo la materia luminosa que hay aquí en estas galaxias, no tienes suficiente como para producir esa curvatura de la luz que viene de la parte de atrás. Entonces los astrónomos que hicieron, vieron, voy a ver cuál es el efecto lente gravitatoria de objetos que están muy por detrás de este cúmulo y voy a calcular dónde está la materia oscura ahí. Y entonces resulta que aquí en azul se ha señalado, esto no significa que la materia oscura emita en azul, sino que la materia oscura en este cúmulo está agrupada en torno a las aglomeraciones de materia luminosa. Y luego hay aquí una observación en rayos X. Esto sí que se ve. Esto es materia luminosa. Esto es materia que emite de los dos cúmulos que están chocando, y eso es material muy caliente, que lo hay en el espacio, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos materia luminosa, galaxias que vemos, las hemos visto con el telescopio espacial Hubble, materia que emite rayos X. Aquí hay fenómenos muy energéticos, aquí hay gas que está a millones de grados de temperatura. Y aquí tenemos materia oscura, que es la que causa ese efecto de lente gravitatoria. El cúmulo este se llama el cúmulo Bala porque tiene esta forma de aquí, el gas que vemos en rayos X. Entonces, de entre las montones de explicaciones que se han propuesto para explicar en concreto la curva de rotación de las galaxias o este efecto de lente gravitatoria, todas han sido descartadas, y hoy día se cree que hay materia en el universo que tiene efectos gravitatorios, pero esa es la única semejanza que tiene con la materia ordinaria. No sabemos de qué está hecha, no sabemos cuál es el origen, ¿de acuerdo? Y luego veremos cuál es la proporción de materia oscura que hay en el universo, que como ya hemos anticipado, va a ser muy grande. De hecho, ya os anticipo los números. Solo conocemos de qué está hecho el 5% del universo. Es decir, si ahora mismo fuéramos capaces de coger un cubo inmenso de universo y ver cuál es la composición de ese cubo de materia o energía, podemos hacer la equivalencia entre materia y energía, tal y como nos dijo Einstein. Solo conocemos lo que hay allí, el 5%. Lo demás no tenemos ni idea de lo que es. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿cuál sería el destino de un universo compuesto de materia ordinaria o materia oscura? Pues estos diagramas se emplean bastante en cosmología. Aquí estaría el Big Bang, aquí estaría el universo expandiéndose, aquí estaría el presente, y entonces, como os he dicho antes, hasta hace alrededor de 10-15 años los astrónomos manejaban dos escenarios. Uno, que la densidad del universo fuera mayor que una densidad crítica, con lo cual el universo podría en algún momento parar él mismo su expansión y volver a colapsar, y entonces del Big Bang se inventó en inglés una onomatopeya que era el Big Crunch, ¿no? Los ingleses son buenos para estas cosas. Digamos que si la densidad del universo está muy cerca de un valor crítico, el universo podría seguir expandiéndose de una forma, pues, digamos, tranquila. Y si el universo, si la densidad está muy por debajo de la crítica, digamos que la expansión sería rápida, pero no con la sorpresa que se llevaron los cosmólogos hace 15 años, ¿no? Y ahora os contaré, pues, qué es lo que sucedió. ¿Esto es todo? Bueno, pues este no es el fin de la historia.
porque a finales de la década de los 90 del siglo pasado, los cosmólogos estaban estudiando un tipo de supernovas en busca de algo que se busca en cosmología como agua de mayo, que es lo que se denomina una candela estándar. Bueno, primero, ¿qué es una supernova? Una supernova es una explosión de una estrella muy masiva. Cuando digo muy masiva, imaginaos una estrella que tiene 20, 30, 40 veces la masa del Sol. Cuando una estrella termina su combustión de hidrógeno dentro del núcleo, suceden una serie de procesos, se van creando cada vez elementos más pesados, y entonces cuando en el núcleo de la estrella se forma hierro, que es el elemento más estable de la naturaleza, se produce un colapso instantáneo de la estructura de la estrella y la estrella explota. Eso es una supernova de un cierto tipo. Estas supernovas 1A realmente contienen dos estrellas. Una de ellas es una estrella más pequeñita y entonces es la lluvia de material de una estrella sobre esa estrella pequeña muy caliente, que es una enana blanca, es lo que produce la explosión. Pero básicamente que se os quede en la cabeza de que las supernovas son explosiones tan energéticas que una explosión de supernova durante un cierto tiempo, hasta que la supernova digamos que decae en brillo, puede brillar más que los 100.000 millones de estrellas de la galaxia. ¿De acuerdo? De hecho, en el año 1054 de nuestra era, hubo una supernova que los astrónomos chinos, digamos que dejaron pues bastantes testimonios de ella. Es muy curioso que en la astronomía occidental no hay demasiados testimonios, quizá porque se interpretó como un signo de mal agüero al estar tan próximo al cambio de milenio, pero fue una supernova que, bueno, se podía leer durante la noche a la luz de esa supernova, ¿de acuerdo? Y cuando uno ve supernovas en galaxias lejanas, explosiones instantáneas, se ve que la supernova luce más que los 100.000 o 200.000 millones de estrellas de esa galaxia. Dime. ¿La supernova viene de la explosión de una gigante roja? Una gigante roja es, digamos, a lo que va a evolucionar el Sol. Tiene que ser una estrella mucho más masiva. Es roja todavía. Sí, o sea, cuando esas... Sí. Yo creo que roja dices que tiene muchísima energía, es cuando menos tiene, que no tiene todos los colores. Bueno, los colores, digamos, en estas imágenes... Sí, ahora, o sea, hay varias cosas, ¿no? Podríamos hablar de los colores en imágenes astronómicas, pero resulta que estas supernovas son supernovas muy distantes. Entonces, la luz está movida al rojo, por eso se ven rojizas, ¿no? ¿Qué es esto de la candela estándar? La candela estándar era lo que os comentaba un poquito antes cuando se hablaba de las cefeidas. O sea, en astronomía hay varias formas de medir distancias. A las estrellas más cercanas se puede medir distancia de una forma relativamente sencilla, pero cuando uno está hablando de galaxias muy distantes, pues no es fácil saber a qué distancia está. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca básicamente es esa bombilla de 40 vatios que os decía. Se busca un objeto que sea lo suficientemente estándar como para que si yo veo una de estas, en este caso supernova, que se llaman supernovas 1A, ese es un 1 en números romanos, en una galaxia cercana a la cual he podido determinar la distancia y ya sé el brillo que tiene, si yo veo una supernova en una galaxia mucho más lejana y la veo más débil, ya puedo calcular a qué distancia está simplemente haciendo una cuenta bastante sencillita, ¿no? Bueno, pues lo que estaban haciendo estos astrónomos era en galaxias muy muy lejanas. Veis que estas imágenes que están tomadas con el telescopio espacial Hubble tienen una calidad bastante mala y que a veces pues solo se ve aquí la supernova, ¿de acuerdo? Aquí se ve la supernova, esta es la galaxia que la alberga. Fijaos, aquí hay una supernova en una galaxia mucho más cercana y veis que esto brilla pues casi como todo el centro de la galaxia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué se encontraron estos astrónomos? Bueno, pues fijaos, hemos dicho que hay dos formas de medir las distancias a galaxias lejanas, ¿no?
teníamos la ley de Hubble, ¿os acordáis? Si en esta expresión pasamos la constante de Hubble aquí, tenemos que la velocidad es la constante de Hubble por la distancia. Entonces, nosotros tomamos nuestro espectro, medimos la velocidad, no os preocupéis cómo hacemos eso, y podemos calcular la distancia. Y otra forma es, si yo estoy aquí y conozco una supernova cercana, si aquí explota una supernova lejana, puedo calcular una distancia a partir de la luminosidad. ¿Y cuál fue la sorpresa? Aunque esta diapositiva es un poco técnica, la sorpresa era que supernova que observaban, siempre estas distancias eran incongruentes una con la otra. O sea, la distancia que calculaban a través de la luminosidad siempre era mayor que la distancia que se calculaba utilizando la constante de Hubble. ¿De acuerdo? Bueno, la conclusión de todo esto, y esto es una historia bastante larga porque hubo mucho debate, es que, claro, Hubble observó galaxias para su época lejanas, pero bueno, relativamente cercanas a nosotros, y Hubble determinó un valor para esta constante de Hubble. La historia es que esta constante de Hubble no es constante. Es que cuando uno va a galaxias que están mucho más lejos, para reconciliar estas dos distancias, resulta que la constante de Hubble en el pasado tiene que ser más pequeña que la constante de Hubble en la actualidad. ¿De acuerdo? Y entonces resulta que la conclusión es que la expansión del universo se está acelerando ahora con respecto a la expansión hace, por ejemplo, 5.000 millones de años. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos, el universo tiene una parte de materia ordinaria que es la que conocemos, de esa no hay duda. Luego, midiendo la curva de rotación de las galaxias y midiendo ese efecto de lente gravitatoria, tenemos una materia que no emite luz, que tiene efectos gravitatorios, pero que ahí deja de haber cualquier semejanza con la materia que conozcamos. Y ahora resulta que tenemos una explosión, una expansión del universo que no solo es estable, sino que conforme pasa el tiempo se está acelerando. Bueno, y a eso es a lo que los cosmólogos, quizá de una forma un poco desafortunada, le dieron por llamar energía oscura. O sea, tenemos que tener ahora en el universo un ingrediente que tampoco sabemos lo que es, que digamos que está tirando del universo hacia afuera. Es decir, algo que tiene efectos antigravitatorios. ¿Vale? A veces se confunde esto, materia oscura y energía oscura. ¿Por qué se le ha dado llamar oscura a las dos cosas? Porque no tenemos ni idea de lo que son. O sea, de ahí viene el oscuro, el dark matter y el dark energy. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dónde vamos ahora? Pues fijaos, este es otro diagrama. Aquí ponemos, digamos, escalas en el universo. Imaginaos dos galaxias. Nosotros estamos montados en una y vemos cómo esa galaxia se aleja de nosotros. ¿De acuerdo? Este es el Big Bang, que por cierto no sabemos muy bien qué pasó ahí. Aquí estamos ahora y este es el futuro. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, aquí hubo algunos procesos realmente curiosos, muy cerquita del comienzo del Big Bang, como fue la inflación, donde el universo pues, se expandió muchísimo. Pero bueno, fijaos, los escenarios que se manejaban hasta hace 15 años eran, pues como os he dicho antes, este tipo de escenarios, ¿no? O sea, al Big Crunch, la materia... Es decir, el universo pues puede todavía expandirse un poquito, pero la propia autogravedad del universo puede llegar hasta aquí. Otro escenario sería una expansión así, tranquila, lineal, pero aquí vienen, a partir de aquí, todos estos escenarios de energía oscura. Si la energía oscura, como se sabe ahora, es el componente dominante del universo, digamos que nos tenemos que mover en estos escenarios. Y este sería el escenario, digamos, más dramático de todos. Esto del RIP no viene por el Requiescat Impatient, ¿no? Viene por desgarrón en inglés, que bueno, los ingleses son buenos para esto. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues según esto, digamos que si el efecto de la energía oscura es ir acelerando la expansión del universo, en el caso, digamos, más dramático, lo que un astrónomo vería, pues probablemente dentro de cientos de miles de millones de años, es que tu propia galaxia se desgarraría. Y la astronomía de ese astrónomo sería muy aburrida, porque es que no vería nada a su alrededor,
más que unas poquitas estrellas. Pero eso no lo sabemos, porque como no sabemos lo que es la energía oscura, no sabemos si conforme se expanda el universo, esa energía oscura se va a mantener constante o su nivel va a decrecer. Total, de la composición del universo, ¿qué sabemos? Pues fijaos, de acuerdo a la mejor descripción que poseemos hoy, solo conocemos la composición del 5%. ¿Veis? En estrellas, solo el 0,5% del universo está en forma de estrellas. Elementos pesados, el 0,03%. Hidrógeno y helio libres, el 4%. Neutrinos, que son unas partículas rarísimas que están ahora mismo atravesando esta habitación, pues 0,3%. Y lo importante son estos números de aquí. El 27% del universo está hecho de materia oscura frente al 5% de materia ordinaria, y el 68% está hecho de energía oscura. ¿Qué dicen los...? Esta creo que es mi última diapositiva, o sea que ahora tenemos tiempo para charlar y para generar muchas más dudas. ¿Qué dicen los cosmólogos acerca de, en concreto, la energía oscura? Y esto también se liga un poco con el origen del universo. Pues fijaos, hay un concepto en física moderna, en concreto en la física cuántica, que es otra de las grandes aportaciones de la física del siglo XX a la ciencia. Una fue la relatividad, que, bueno, apoyándose en gente anterior, pero digamos que es casi obra de una sola persona, que fue Einstein, y la otra rama es la física cuántica, que es, digamos, la interpretación de lo más pequeño. De hecho, la interpretación de los espectros, de ese arco iris que os he puesto surcado de líneas, se hace a través de mecánica cuántica, que es algo totalmente fuera de nuestra intuición. Bueno, pues hay un concepto en mecánica cuántica que es el concepto de vacío. Y el concepto de vacío no tiene nada que ver con el concepto de vacío que tenemos los comunes de los mortales. Porque digamos, vamos a hacer el vacío en esta habitación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues de momento cerramos las ventanas y nos compramos la mejor bomba de vacío que podamos encontrar en el mercado y sacamos todas las partículas de la habitación. ¿Vale? ¿Con eso es bastante? Bueno, pues no, porque sabemos que vienen partículas, vienen esos neutrinos, que hay un montón que vienen del Sol, hay rayos cósmicos. Bueno, pues vamos a poner unas paredes de 1 kilómetro de espesor de plomo, ¿vale? Para apantallar todo lo que venga desde el exterior. ¿Todavía es eso bastante para hacer el vacío? Pues no, porque sabemos que todo, por estar a una cierta temperatura, emite radiación. Bueno, pues vamos a enfriar las paredes hasta el cero absoluto, que es 273 grados bajo cero. ¿Vale? Según la física clásica, ahí tendríamos un vacío perfecto. Bueno, pues para los cuánticos eso no es el vacío. El vacío, digamos que tiene una energía latente. Y entonces en mecánica cuántica hay unos fenómenos que ellos llaman fluctuaciones cuánticas, a partir de la cual uno puede crear partículas. De hecho, en ese nivel latente de energía, que es una propiedad intrínseca del vacío, que por mucho que nosotros hagamos apantallando nuestro recipiente, no nos podemos quitar de en medio, ese vacío, digamos, se están creando partículas continuamente. Y entonces, una de las hipótesis que dan los físicos cuánticos para la creación del universo es que, literalmente, voy a decir la frase, abro comillas y cierro comillas, es que el universo se creó en una fluctuación cuántica de la nada. ¿Vale? O sea, esto ya tiene su... Porque claro, uno ya entras en conceptos filosóficos, ¿no? Decir, ¿qué es la nada? Pues claro, la nada sería algo que tiene los atributos completamente contrarios a lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero fijaos que si uno se pone a pensar, este concepto ayuda, entre comillas también, a resolver otros conceptos que serían, yo creo que para mí, incluso más duros. Por ejemplo, imaginaos que el universo, pues como se creó durante bastante tiempo, ya cuando se descubrió la expansión del universo, imaginaos que el universo, que toda la materia del universo estuviera concentrada en una especie de huevo cósmico, ¿no? O sea, ahí ya tenemos problemas, porque, bueno, ¿de dónde ha venido ese huevo cósmico?
no sabemos muy bien dónde. Si aquí hay una materia concentrada, ¿cómo definimos lo que hay fuera? ¿Eso es universo o no es universo? Si se produce esa expansión, resulta que no todos esa explosión desde un punto determinado, resulta que no todos los puntos del universo serían equivalentes. Es decir, uno podría estar en una galaxia justo en el borde de la expansión, miras hacia allá y no hay nada, miras hacia abajo y te ves todas las galaxias persiguiéndote, ¿no? Y fijaos, nosotros hemos tenido justo la suerte de estar en un punto cercano o cerca del centro de la expansión. Pues no. O sea, estamos en una galaxia como las que hay muchas en el universo, ya por descontado en una estrella como las que hay decenas de miles de millones en el universo, y entonces digamos que en las cosmologías que requieren que haya Big Bang, porque hay otras cosmologías que evitan que haya un Big Bang, pues por ejemplo que el universo sea también infinito en cuanto a su tiempo y que el universo realmente sea un rebote de otros universos, pues en las cosmologías que sí que exigen que haya una gran explosión, digamos que el concepto de fluctuación cuántica tiene sentido. Y tiene sentido también porque además las mediciones que se han hecho en los últimos años, además por distintos experimentos, nos dicen que el universo es, y a ver si entendemos bien esto, plano. ¿Vale? ¿En qué sentido el universo es plano? Pues vosotros sabéis de geometría que si nosotros en esta mesa trazamos un triángulo, la suma de los ángulos del triángulo es 180 grados, ¿no? Es decir, esta mesa, digamos que sigue la geometría de Euclides. Bueno, pues que el universo sea plano significa que si nosotros hacemos un triángulo enorme en el universo, lo podríamos hacer con 3 rayos láser, y medimos esos ángulos. Por muy grande que sea el triángulo, la suma de esos ángulos va a ser 180 grados, porque podría no serlo. Si la cantidad de materia del universo fuera enorme, el universo tendría curvatura, según Einstein, y entonces podríamos tener un triángulo cuya suma no midiera más de 180 grados. Entonces imaginaos, si nosotros estamos ahora mismo metidos en un universo infinito, eso significa que el universo ya era infinito cuando se creó. Es decir, que de una nada se produjo una fluctuación donde se creó a la vez todo el espacio y todo el tiempo, y ese espacio y ese tiempo, el tiempo vamos a dejarlo, el espacio ya era infinito cuando se creó. ¿De acuerdo? O sea, estos son conceptos muy duros. O sea, los cosmólogos cuando van cada día a su despacho esto no se lo plantean. Ellos se ponen a mirar sus ecuaciones y tal, ¿no? De hecho, hay muy poquita gente que se plantea el comienzo. O sea, todos los libros que os podéis coger de divulgación más o menos a bajo nivel o de divulgación a más o menos alto nivel te hablará de cuando el universo tenía 0,0000031 ceros y un 1 segundos, la temperatura era tantos millones de grados y la densidad era tal. Pero nunca te dirán qué pasó cuando t igual a 0. ¿Por qué? Porque es una singularidad y las singularidades en relatividad molestan. Era uno de los escenarios donde la teoría de la relatividad no funciona, es en el Big Bang y en los agujeros negros, porque son singularidades, es como dividir por 0. Y entonces es por eso por lo que ahora se están desarrollando teorías que se llaman teorías de gravedad cuántica, en los que se intenta reconciliar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica. Y hay teorías de estas de gravedad cuántica donde se dice que efectivamente el universo era muy denso si nos remontamos a su origen, pero que no es estrictamente necesario una gran explosión, sino que digamos que puede haber un rebote de otros universos anteriores hacia el nuestro. ¿De acuerdo? Bueno, yo me voy a parar aquí y ahora estoy dispuesto, como son las 8:05 hasta las 9 creo que tenemos tiempo, o sea que dudas y adelante con ello. La última, porque tú has dicho un universo infinito, en un conjunto infinito e infinito. ¿En un universo infinito e infinitos universos? Esa es una de las... O sea, aquí hay muchas preguntas relativo a esto y la verdad es que es muy apasionante porque, a ver, por definición,
A ver, el universo, si tú observas algo en el universo, pertenece a tu universo, ¿no? Pero claro, ahí hay cosas, o sea, preguntas, por ejemplo, ¿por qué las constantes físicas son las que son? O sea, ¿por qué la velocidad de la luz es la que es y no 200.000 kilómetros por segundo o 400.000 kilómetros por segundo, ¿no? ¿Por qué los átomos de los elementos, o sea, fijaos, para los que no estéis familiarizados con la mecánica cuántica es rara, es muy rara, en el sentido de que uno esperaría, tomad el átomo más sencillo que hay en el universo, el hidrógeno, ¿no? Un hidrógeno es un protón, o sea, una carga positiva, y un electrón, en la imagen, digamos, más intuitiva que nos dieron, pues, Bohr, que fue el primero que empezó a trabajar con esto, un electrón dando vueltas alrededor del núcleo. Bueno, pues resulta que si yo le doy al átomo una cantidad de energía, pues uno esperaría, según la física clásica, que el átomo tomara pues la energía que yo le doy y que se excitara una cierta cantidad de energía. Pues no, los niveles de energía de los átomos son discretos, no son continuos. Es decir, si yo a un átomo de hidrógeno le doy energía, el átomo de hidrógeno salta de su nivel tranquilo al primer nivel excitado, y eso es una cantidad fija, no puedo moverme la mitad de ese nivel. O sea, yo le doy la mitad de energía y el átomo no se da por enterado. Y si lo quiero excitar a otro nivel, le doy otra cantidad de energía y salta otro poquito, y otro poquito. Es decir, es como si en nuestro mundo estuviera prohibido que hubiera escaleras la mitad de tamaño de esta de aquí. Eso es una de las... Y por eso los espectros son los que son, por eso se ven esas líneas que veis, no son simplemente más que los reflejos entre los diversos niveles de energía de los átomos. Si cogéis un átomo de hidrógeno, una lámpara que tenga hidrógeno dentro, y la excitáis y hacéis el arco iris, lo que veis es una línea roja, otra verde, otra azul, y veis líneas agolpándose más hacia el azul. Eso era un misterio para los espectroscopistas de hace 120 años. Y un sencillo modelito de órbitas, pues les dio la clave de cómo era el átomo y dio la clave de la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, pues la mecánica cuántica parece que da respuesta a todas estas cuestiones. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay las teorías por ahí de los multiversos, que dicen que nuestro universo realmente... Bueno, es algo a lo que podemos acceder. De hecho, no podemos acceder a todo nuestro universo observable. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, según descubrió Hubble, las galaxias, cuanto más lejos están, pues más deprisa se alejan. Entonces llega un momento para galaxias muy lejanas en que, fijaos lo que os voy a decir, esto no contradice la teoría de la relatividad, en que el espacio se aleja más deprisa de nosotros que la velocidad de la luz. Esto no contradice la teoría de la relatividad, porque la relatividad solo habla de ondas electromagnéticas. Entonces, o sea, este es un símil fácil de comprender. Imaginaos que Roberto está ahí en una meta de una carrera de 100 metros lisos, y yo soy un corredor de 100 metros lisos, ¿vale? Y yo soy un fotón, una partícula de luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y la pista de atletismo es el universo. Entonces, si yo voy corriendo, si el universo es estático y yo voy corriendo hacia Roberto, lo alcanzaré al cabo de un cierto tiempo, ¿no? Pero imaginaos que ahora hay detrás de mí alguien que está estirando la pista de atletismo. Entonces, si yo empiezo a correr, pero alguien está estirando mi pista de atletismo, si yo corro más deprisa de lo que están estirando, voy a llegar a ti, ¿no? Pero va a llegar un momento en que hay corredores detrás de mí en los que la pista de atletismo se estire más deprisa que la velocidad de la luz. Entonces, aunque yo corra a la velocidad de la luz, el espacio va hacia atrás a una velocidad mayor, con lo cual esos fotones nunca llegarán a Roberto. Es decir, en ese campo ultraprofundo del Hubble estamos viendo las galaxias más lejanas, y hay galaxias de nuestro universo que no veremos nunca. ¿Por qué? Pues porque el espacio en el que están, digamos, pinchadas esas galaxias se está alejando más deprisa que la velocidad de la luz.
Entonces, por definición, eso sería todavía nuestro universo. Pero hay teorías por ahí que dicen que, bueno, que lo mismo que hay un universo, pues puede haber otros universos a otras escalas. Pero eso es pura especulación de momento. O sea, no lo sabemos, porque además cualquier cosa que observemos, por definición, va a estar dentro de nuestro universo. Por eso la ciencia ficción dice que nosotros estamos. Ponle el No micro, oigo, que no no se oigo. oye. Venga, habla más alto porque No, si no, vale. No, ya. No, dice que los de ciencia ficción dicen que nosotros estamos en infinitos universos. O sea, estos sí que son teorías especulativas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos observaciones. O sea, en ciencia y en ciencia básica sabéis que una de las premisas es, bueno, tener observaciones y luego intentar generar un experimento de forma que la teoría sea falsable. Por eso, no sé si habéis oído hablar de la teoría de cuerdas, ¿no? Sí. La teoría de cuerdas, pues bueno, es una teoría extraña porque lleva ya 30-35 años dando vueltas y se mueve a unas energías, pues para explicar la naturaleza, que ni en el colisionador este de hadrones que hay en el CERN se pueden alcanzar. Y entonces hay físicos que dicen, que dudan de que la teoría de cuerdas sea una teoría. ¿Por qué? Pues porque no puedes hacer un experimento para invalidarla. De hecho, los más críticos lo que dicen es que las predicciones que hace la teoría de cuerdas es como si yo tengo una pared, lanzo un dardo a la pared y luego voy con mi diana y la pongo allí. O sea, eso es trampa, ¿no? Porque claro, yo ajusto mis parámetros para predecir lo que quiero, ¿no? La teoría de los multiversos pues está ahí, pero no podemos decir nada acerca de ella. Dime. Déjame que diga una cosa. A mí es que me pasa contigo como con el personaje aquel de Mafalda, que le dice a la profesora, me perdí. Sí. Y le dice a la profesora, ¿cuándo, Albertito? Dice, en septiembre, al principio. No, estos son conceptos, o sea, que... Sí, hay que... Yo, por un lado, porque, bueno, yo creo que ha sido complejo, interesantísimo y muy... Luego porque además de perderme al principio, bueno, me he perdido varias veces y tal, no sé vosotros, también resulta que cada cosa que dices, lo que abre es una nueva puerta a un nuevo universo. Claro. A un nuevo universo de interrogante, el estímulo, de decir, caramba, o sea que... Ahora que lo del Big Bang, que estábamos creyendo que era una teoría consolidada, ojo, las fluctuaciones cuánticas, anda. Claro, mira, yo lo que quiero, porque yo sé que esto es complicado y no me gustaría salir de aquí con la sensación esta de que somos un pelotón corriendo por el Tourmalet y entonces se ha quedado la gente en la cuneta y yo... O sea, no os perdáis en los detalles. O sea, los detalles son el universo hecho de materia ordinaria, pero luego en los últimos 40 y 20 años se ha descubierto que hay otros dos ingredientes que no tenemos ni idea de lo que son. De hecho, ahora mismo la pelota está en el campo de los físicos teóricos. Y la energía oscura, ellos dicen que puede ser en parte energía del vacío. Pero no se sabe, o sea, no se sabe nada. Pero efectivamente esto abre... infinitos universos claro, de ignorancia. No, y abre... Pero fíjate que por otro lado, cuando hablaba de la mecánica cuántica, tú dices, es raro, porque es raro esto de que los niveles de energía no esté permitido que sean continuos, pero tenemos suerte de que los átomos de hidrógeno aquí y los átomos de hidrógeno en una galaxia que está a 10.000 millones de años luz sean los mismos, porque si no, no podríamos hacer ciencia. Lo que estaba pensando es que esto hay que hablar con él a ver si en lugar de una charla de una hora podemos hacer una serie de charlas o algo así. No, lo que podríamos hacer es, o sea, no sé, ahora viéndolo en perspectiva, claro, a mí cuando me llamó Luis me dijo, oye, materia oscura, energía oscura y tal, no sé a lo mejor si hemos dado 3 peldaños y teníamos que haber empezado desde algo un poquito más básico, pero bueno. No, pero yo creo que, o sea, yo lo que quiero es que se os quede en la cabeza este tipo de cosas, que si habéis entrado por aquí con esas 5 dudas, os vayáis con 50, pero con eso de decir, caramba. Dime. Antonio
y Amelia querían- Sí, por el 10 también. Yo quería hacer una pregunta también, y luego a José María. ¿Por qué, si es cierto que el universo se está expandiendo, las galaxias no se expanden ellas? Ajá. Se comportan como... Sí, esto es hay una escena, creo que es en Annie Hall, que Woody Allen, bueno, ahí sabéis que se hace sus autobiografías en las películas, ¿no? Y aparece como un niño pequeño que su madre lo lleva al médico y el niño pequeño, él dice que él no quiere hacer los deberes porque el universo se expande y entonces Brooklyn se expande y entonces que como Brooklyn se expande pues se va a destruir y que para qué va a hacer los deberes, ¿no? O sea, eso es una escena bastante graciosa, ¿no? Resulta que, digamos que en corta escala la gravedad es la que domina. O sea, por ejemplo, si veis estas galaxias que son del grupo local, o sea, ya nos vamos un poquito en el zoom este y ves ese racimo de unas 30 y tantas galaxias que hay a nuestro alrededor, esas son los efectos gravitatorios, las que, de hecho, ¿Has dicho que se estaban acercando? de hecho, Andrómeda, esa galaxia gorda de 200.000 millones, va a chocar con la nuestra dentro de bastantes miles de millones de años. Pero curiosamente, el choque ese, si es que nosotros estamos aquí, cosa que dudo, no, o sea, pero dudo porque... Bueno, no estamos aquí, pero no, nuestros descendientes probablemente tampoco, pero por otras causas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya a un nivel más pequeño y más de nuestro sistema solar, en la Tierra hay en una media de cada 100 millones de años un impacto catastrófico como el que destruyó los dinosaurios y un montón de especies, ¿no? Y luego en alrededor de 4.000 millones de años, nuestro Sol, que ahora tiene 5.000 millones de años, pues se expandirá en forma gigante roja y tal, ¿no? Y se me ha ido la esta porque no sé lo que iba a decir. ¿Quieres preguntar a Sí, bueno, Amelia? que Andrómeda va a venir para que... Sí, dime. Primero. Venga. La pregunta es la siguiente. Supongamos que la teoría del Big Bang es la que vamos. Entonces, hay una expansión, Ajá. sufre una deceleración y luego una posterior aceleración. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible que yo colisione con un objeto que va delante de mí y va corriendo cada vez más? Es decir, ¿cómo pueden colisionar dos galaxias que se van alejando y cada vez se van alejando a mayor velocidad? Pues por lo que he comentado antes, que a pequeña escala, digamos que la fuerza gravitatoria es la que actúa. Sí. O sea, que la galaxia si tú miras la historia del universo y dices, bueno, vamos a remontarnos a ver cuándo se creó nuestra galaxia, que esa es otra de las grandes preguntas. Para que os hagáis una idea, el universo tiene del orden de 13.800 millones de años, ¿vale? Desde el supuesto Big Bang. Y las primeras galaxias se empezaron a crear cuando el universo tenía 600 millones de años, 400 millones de años. Bueno, pues si nosotros fuéramos capaces de remontarnos a esa época, cuando la escala del universo era más pequeña, Andrómeda y la Vía Láctea estarían muy cerca. Y entonces digamos que frente a la expansión, un símil muy bueno que dan los cosmólogos es que cuando dicen que el universo se expande, el espacio se expande, es que el universo es una especie de bizcocho infinito que tú colocas en un horno y las galaxias son las pasas que colocas dentro. Entonces digamos que el bizcocho sería el espacio y las galaxias serían las pasas. Entonces cuando el bizcocho se expande, las galaxias, digamos, las pasas se separan unas de otras. Pero las pasas también, aquí ya el símil no vale, ejercen atracción gravitatoria. Y entonces digamos que la expansión global no puede vencer la atracción gravitatoria y por eso es por lo que Andrómeda va a colisionar con nosotros. ¿Vale? Porque hay diversas... Amelia. No, yo quería que repitieras el final, eso de que se ha creado... No. La fluctuación cuántica. Quería quedármelo grabado y no me acuerdo. Amelia, la fluctuación. Una fluctuación cuántica, o sea, los cuánticos lo que dicen es el vacío, o sea, el vacío clásico realmente sería reproducir la nada, ¿no? Porque no tenemos radiación, no tenemos partículas, no tenemos nada. Pero para los cuánticos, en ese vacío el vacío tiene una propiedad intrínseca que es
una energía latente. Y entonces, ¿Esa energía es la oscura también o no? de ahí dicen que puede generarse la energía oscura. Pero no lo saben. O sea, ahora mismo hay montones de, montones de teóricos intentando ver cómo a partir de ese vacío uno puede generar esa energía oscura antigravitatoria. Hay experimentos, hay un experimento bastante famoso que es de alrededor de los años 60 o 70, donde se demuestra que el vacío tiene energía. Es un experimento que se llama el experimento de Casimir, que fue un físico holandés que lo que hizo fue colocar dos láminas de metal muy próximas. Claro, él no estaba en condiciones de vacío cuántico, porque ni tenía pantallado nada, ¿no? Pero lo que sí que pudo medir era con qué fuerzas se atraen esas láminas solo por efecto gravitatorio. Bueno, pues había un efecto extra, esta vez gravitatorio, creado por el vacío, que se podía predecir con formulitas, que tiene que ver con las ondas cuánticas que hay fuera y dentro de las láminas, una cosa complicada, pero digamos que hay experimentos que, digamos, dan a intuir de que ese vacío realmente existe, ¿no? Pero realmente no se sabe, o sea, ese vacío es un objeto teórico. Uno no puede ir al laboratorio y hacer experimentos con el vacío ese alegremente. Pero ese vacío es distinto del filosófico, porque cuando decimos vacío es que nada. Ni Efectivamente. O sea, el vacío, digamos, filosófico es el vacío clásico. Es el vacío de decir, bueno, que digamos que es como las cualidades que se le da a un dios, ¿no? Son justo las contrarias a la nuestra. Pues a un vacío, a la nada, ¿qué cualidades hay que darles? Pues justo todas las que conocemos de lo que nos rodea, ¿no? Pero el vacío cuántico es raro, como la mecánica cuántica en sí. O sea, cuando tú has dicho me he perdido y tal, claro, yo a lo mejor porque estoy más acostumbrado, pero me sigue pareciendo igual de raro. O sea, cuando yo no sé si algunos estuvisteis en la charla de relatividad y no me acuerdo cómo se llamaba, quién las dio. En cuarto curso, pues no sé si habéis oído hablar de la paradoja de los gemelos, o sea, de cómo se comporta el tiempo. Pues resulta que hasta Einstein el tiempo era un ente absoluto. O sea, aquí sincronizamos los relojes todos y hagamos lo que hagamos por ahí con el universo, nos vamos de viaje, pues resulta que volvemos y nuestros relojes seguirían sincronizados. Pues resulta que no, que el tiempo depende del sistema de referencia y depende de cómo se aceleran los sistemas de referencia. Entonces hay una paradoja que no se ha comprobado con humanos porque no se ha podido hacer el experimento, pero sí que se ha comprobado experimentalmente con partículas elementales y con tiempo de desintegración. Y es que si hay dos gemelos que sincronizan sus relojes, uno se queda en tierra y el otro gemelo se va a viajar en una nave espacial que alcanza el 90% de la velocidad de la luz. Entonces se acelera, está viajando 10 años según su calendario y su reloj, y si él tiene 30 años, vuelve con 40 años en su entorno. Pues cuando vuelva no se va a encontrar a su hermano gemelo, se va a encontrar a sus nietos. ¿Por qué? Pues porque el tiempo tiene una propiedad que es intrínseca a él y que depende del sistema de referencia en torno al que nos movamos. O sea, podríamos hablar de muchas cosas de estas, pero que no temáis decir me he perdido. Claro, porque es que todo esto es contraintuitivo. O sea, esta es una de las ideas también que quiero que saquéis de aquí, es que la física, es que nosotros estamos acostumbrados a la física de la calle, a cosas velocidades muy pequeñitas, tiempos muy pequeñitos, pero cuando nos metemos a escudriñar en la materia, la naturaleza es muy rara. Es un problema de términos eso. Vamos a ver. Habéis pedido por este orden, ahora Sí. toca José María. Oye, Bueno, lo que pasa es que son tan vamos a ver. interesantes todas las preguntas que las contestaciones son también interesantes. A ver. Y absorbentes. Dos preguntas quería plantear. Una de ellas es bastante absurda, que es la que voy a plantear. No. La segunda, no son absurdas. la primera, echo en falta que no hablemos de la antimateria de los agujeros negros. Que bueno, es para acabarlo de liar todavía más todo este embrollo, ¿no?
Pero bueno, ahora habrá que hablar de los agujeros negros. Sí. Y luego, por otra parte, hay una cosa que me llama mucho la atención en las películas de ciencia ficción, pero como la he visto ya en tantas, digo, a lo mejor es que tiene alguna base física cierta, ¿no? Que son los agujeros de gusano. Entonces, los agujeros de gusano, quería preguntar qué es eso, A ver, si hay una posibilidad de viajar en el espacio a través de esos agujeros. Primero, porque lo uno lleva al otro, ¿no? Agujeros negros. Agujeros negros no son nada misterioso. O sea, ahora imaginaos una estrella muy masiva, ¿no? Una estrella muy masiva, pues como os he dicho antes, si tomáis el Sol como unidad de masa, las estrellas más masivas que conocemos llegan hasta 120 veces la masa del Sol, ¿vale? Vamos a coger una estrella de 80 veces la masa del Sol. Entonces esta estrella, pues que inicialmente, imaginaos que tiene una composición inicial similar a la del Sol, tiene hidrógeno en el núcleo, empieza a quemar hidrógeno, forma helio, ese helio se agota, forma carbono, cada vez elementos más pesados, ¿no? O sea, las estrellas son factorías de elementos químicos. Otra cosa interesante, que cuando te lo dicen por primera vez dices, caramba, y voy a hacer aquí una digresión de 1 minuto, no sé si os habéis preguntado de dónde viene el átomo de calcio que os habéis tomado en el yogur de esta mañana, en la leche, o el átomo de fósforo del pescado que os habéis tomado y que luego va a formar parte de los huesos, o el oxígeno del agua que hay aquí. Eso se ha formado dentro de una estrella. O sea, todo, salvo el hidrógeno del que estamos hechos, todo se ha formado dentro de una estrella, porque la tabla periódica del comienzo del universo solo tenía 4 elementos. Por eso, y esto es otro chascarrillo, a mí me hace gracia cuando dicen que este agua caduca, cuando resulta que el hidrógeno que hay aquí tiene 13.700 millones de años y el oxígeno por lo menos tiene 6.000 millones de años. O sea, el átomo de calcio del yogur que os tomasteis esta mañana estaba ya aquí cuando se formó el sistema solar, hace alrededor de 5.000 millones de años, ¿vale? Porque la vaca no es una factoría de calcio. Cierro paréntesis, pero porque esto es bonito, dice, caramba, esto me tambalea un poco, ¿no? Imaginaos una estrella de estas que al final explota, lanza una gran cantidad de materia fuera, y si lo que queda en ese remanente es del orden de 3 o 4 veces la masa del Sol, o más, aquello es tan denso que lo que se forma es lo que se llama un agujero negro. Si es un poco menos, si es 3 veces la masa del Sol o 2 veces la masa del Sol, se forma un objeto que es muy muy exótico, que se llama una estrella de neutrones. Y una estrella de neutrones es tan exótica que si vosotros vais con una cucharadita a la estrella de neutrones y la ponéis en el plato de una balanza, para equilibrar esa cucharadita de café de estrella de neutrones, en el otro plato tendréis que colocar 10.000 millones de hipopótamos. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Pues porque la materia está apelmazada, es como una especie de puré de neutrones. Si tenéis más, lo que tenéis es un agujero negro, que es algo que realmente no sabemos en qué estado está la materia. Lo único que sabemos es que si tú vas a un libro así de divulgación, el agujero negro te lo van a definir con 2 términos. Un agujero negro es una singularidad, que es donde supuestamente está concentrada toda la materia, y una superficie, que no es una superficie física, se llama el horizonte de sucesos. Si tú estás en el horizonte de sucesos, para escapar del agujero negro tienes que ir a una velocidad que es la velocidad de la luz. Por eso, si te metes dentro del horizonte de sucesos del agujero negro, no puedes escapar. Por eso los agujeros negros son negros, ¿no? O sea, hay un concepto, ese es un concepto clásico de velocidad de escape. O sea, si tú tienes una piedra aquí en la mano y la quieres tirar hacia arriba de forma que no vuelva a la Tierra, la tienes que lanzar con una velocidad de alrededor de 13 kilómetros por segundo. Si tú eres capaz de lanzar una piedra con 13 kilómetros por segundo hacia arriba, no vuelve. Porque la energía cinética es mayor que la energía potencial gravitatoria de la Tierra. En un agujero negro, si tú estás en esa superficie y quieres escaparte, tienes que viajar a la velocidad de la luz. Entonces, ahora vamos al agujero negro. ¿Qué dice la relatividad? La relatividad dice que como la concentración de masa es tan grande, el espacio está muy curvado. Y aquí viene el concepto de curvatura, ¿no? Entonces,
¿Qué es un agujero de gusano? Tú imagínate que tienes la superficie de un globo. Ahora vuelvo otra vez al símil del globo, ¿no? Entonces tú tienes, tu universo es la superficie de un globo. Y entonces tú estás cerca de un agujero negro o de una estrella que se convierte en un agujero negro. ¿Cómo simulamos en la superficie del globo que el espacio se curva mucho? Pues imagínate que es un globo que no se pincha y tú le aprietas a la superficie del globo y haces como una especie de embudo, ¿vale? Y es un globo que no se pincha. ¿Y qué pasa si tú empujas mucho a la superficie del globo? Que tú puedes tocar otra parte del globo con tu dedo que antes no tocabas. Antes, para ir del punto A al punto B, tú tenías que ir por tu universo. Pero ahora, cuando tú tienes un agujero negro, que es una especie de embudo ahí en el globo, vas a través de ese túnel. Eso es un agujero de gusano. También lo llaman como una picadura de gusano en el universo. Eso es un objeto teórico, pero si tú te aproximas a un agujero negro, lo más probable es que quedes desgajado por la gravedad. Pero en teoría sí que sería factible. O sea, que sería la solución a los viajes interespaciales. Por ejemplo. Suponiendo que no se estropease Eso es. al meterse en el agujero. Sí, Hay pedidas 3 palabras y lo podemos. Jesús. dime. Yo no me acuerdo. Bueno, yo, volviendo a la materia oscura, Sí, es decir, yo por lo que he entendido, o sea, las lentes gravitacionales, la existencia y por tanto la demostración de que existen, nos hace llegar a la conclusión de que existe una materia por ahí que son la que crea esa situación, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la materia oscura, el componente de la materia oscura, que no la hemos visto nunca ni sabemos nada de ella, puede ocurrir que sea una materia que es que no funciona igual que la materia que conocemos. efectivamente, o sea, Luego, por tanto, estará creada con otras partículas y con otras cuestiones, pero desde luego está creada a la vez que todo el resto de la materia. Es decir, que es una materia que no se la ha inventado nadie y la ha sacado por ello. O sea, que lo que pasa es que la dificultad de llegar a ella, que no entiendo por qué esa materia no es capaz de generar situaciones como generar un elemento estelar, una estrella, una fusión de átomos, etcétera, ¿no? Bueno, pero que todo eso supongo que poco a poco se irá avanzando. de momento se sabe muy poco. O sea, lo que se sabe es que hay por ahí candidatos a materia oscura, pues son partículas exóticas. O sea, de hecho, en algún momento se propuso que eran los neutrinos, que son unas partículas muy raras, que lo están invadiendo todo, pero aún así eso Pero no... lo que quería también es que entonces esa materia está cerca de donde está el resto de la materia que conocemos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que las cosas ocurren de tal forma que dices, aquí tiene que haber 400 veces la materia que vemos. Ajá. Luego, por tanto, aquí tiene que haber alguna más materia. Entonces, luego está por todos los lados, pero no somos capaces de percibirla. No hay ningún método. Quiero decir que tampoco ha sido capaz esa materia de generar estrellas y por tanto que ilumine. Claro, Efectivamente. lo mismo, nos vamos a morir todo el universo sin saber qué es la Pues materia. pues pero, no, pero sí. entiendo que la teoría es Sí, sí, estupenda y me parece que es algo. Sí, es igual que en el tema de la energía oscura. La energía oscura sirve para explicar la expansión del universo acelerada. Eso es. Claro, o sea, o sea, el asunto es, caramba, la expansión del universo se está acelerando, o sea, hay algo en el universo que tiene un efecto antigravitatorio. Entonces, bueno, hay que poner un ingrediente nuevo, pero tampoco tenemos ni idea de lo que es. Pero entonces entonces yo digo, me imagino, porque es lo bueno que tiene esto, que permite imaginar cada uno. Entonces, quiero decir, el universo está expandiéndose y a la vez que eso expande, crea el espacio. El espacio no existe, lo está generando. O sea, no está ocupando zonas, sino que esa materia que se mueve y que se va para allá está creando el espacio a la vez. Quiero decir, esa energía oscura es el generador del espacio. Es que... Quiero decir, las ondas gravitacionales estas que han llegado porque a una materia el choque de dos agujeros negros, de repente una materia se ha volatilizado y se ha transformado en ondas gravitacionales. En energía, sí. Ha curvado el espacio, luego, sí. Ha curvado el espacio. Luego, el espacio parece que como que tuviera una relación con la energía, ¿no? Claro, o sea, ese descubrimiento de las ondas gravitatorias que se dio pues hace unos poquitos meses, es el reflejo, es otra confirmación más de la teoría de la relatividad, de que materia y espacio no son entes disjuntos.
Entonces, ¿eso qué fueron? Pues eso es como cuando tú tienes una piedrecita en un estanque y esas ondas se propagan, algo parecido, pero en el espacio. Lo que tú comentabas de la materia oscura, efectivamente, si la materia oscura hubiera sido capaz de generar estrellas, pues o por enlaces químicos o por alguna otra historia, y de generar algo que tuviera una propiedad que nosotros simplemente por agitación térmica lo podemos ver, que sería, si tuviera una propiedad como la temperatura, pues entonces hubiéramos visto estrellas de materia oscura y no las vemos. A lo mejor había que me llamarlo todo materia desconocida. Hay un problema terminológico, ¿no? Le había pedido primero Paco y luego Félix. Es una pregunta, yo creo que muy tonta, pero se me ocurre. No hay... ¿Se podría considerar un agujero negro como un punto donde hay energía oscura? Porque digamos que gravitacionalmente se sabe que está allí, pero no está emitiendo ningún tipo de radiación, que yo sepa. Los agujeros negros sí que emiten un tipo de radiación. Se llama la radiación de Hawking y sí, y que también es, o sea, es una hipótesis que no está comprobada, porque realmente sabemos que existen agujeros negros. ¿Por qué? Pues por los efectos que causan en torno a estrellas que están cercanas, ¿no? Y la radiación de Hawking, si existe, queda completamente diluida en esa radiación. Entonces, que un agujero negro sea la fuente de la energía oscura, no lo sé. Supongo que le habrán dado vueltas, pero yo no te lo sabría contestar. Y a esta pregunta, claro, iría la otra, que va unida a ella, y ya termino, que sería, entonces, si esto fuera así, si esto fuera un sitio donde hay, digamos, materia oscura, eso significa que la materia, digamos, conocida y la materia oscura, de algún modo, se podría transformar una en otra. Son elucubraciones que yo me he hecho según estaba hablando O sea, no se sabe en qué estado está la materia en un agujero negro. O sea, por definición, porque no podemos ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, o sea, si ya la materia de las estrellas de neutrones es exótica, pues cuando vas a una singularidad, pues... En el vacío cuántico está excluida la acción de las ondas gravitacionales. Y segunda pregunta, creo que la materia oscura tiene mucho que ver con las ondas gravitacionales. ¿En qué estado se encuentra la física que las estudia? ¿Qué se conoce? A ver, en el vacío cuántico yo no creo que se excluyan las ondas gravitacionales. O sea, digamos que, o sea, en la teoría de Einstein hay una frase que a ver si me sale bien, que no la dijo él, y era que decía, la materia le dice al espacio cómo tiene que curvarse y el espacio le dice a la materia cómo tiene que moverse. Este es otro punto interesante, porque si os dais cuenta, fijaos, yo creo que en algún momento, pues quizá todos nos lo hemos preguntado. Tú dices, vamos a ver, yo tengo el Sol, los planetas, pero una cosa más cercana, la Tierra y la Luna. ¿Cómo demonios sabe la Luna que la Tierra está aquí? O sea, a Newton, que sabéis que hizo la ley de gravitación universal, que es formulita sencilla, ¿no? La fuerza con la que se atraen es proporcional al producto de las masas, o sea, tanto más grande cuanto más grandes sean las masas, y tanto más pequeña cuanto va con el cuadrado de la distancia, ¿no? Pero a Newton aquello no... O sea, decía, ¿qué información están intercambiando los cuerpos o la famosa manzana, que es una leyenda, para que... O sea, ¿cómo sabe el micrófono que la Tierra, si yo lo dejo, se tiene que caer? Entonces, eso de la acción a distancia es raro. Es raro. Entonces vino Einstein. ¿Y cuál es la visión de Einstein? Pero fijaos que esto nos deriva a otro debate también interesante. Einstein dijo, no, es que el espacio y la materia están íntimamente ligados en el sentido de que la materia curva al espacio y los cuerpos se mueven por donde
el espacio les dice que se muevan. Pero eso es un modelo también. O sea, si os dais cuenta, tampoco hay que perder de vista que la física explica o intenta explicar cómo funciona la naturaleza, pero no por qué funciona así. Porque claro, tú dices, ¿por qué el átomo de hidrógeno es así? ¿Cómo se curva el espacio? Esta respuesta que me das me llega a pensar que los fenómenos cuánticos que tanto nos sorprenden pueden ser consecuencia de las ondas gravitacionales, en parte, puesto que según tú no las estudias. O Es quizás que- también de otros elementos que no conozcamos, claro. Es que otra pregunta también es ¿qué es la masa? No, ¿qué información intercambia la materia con el espacio? Los físicos teóricos te dicen que hay unas partículas, o sea, ellos cuando hablan de las interacciones físicas, que te dicen que hay, pues está la gravedad, está la fuerza eléctrica y magnética, y luego hay fuerzas débiles y fuertes, ¿no? Y ellos te dicen que para explicar la gravedad siempre tiene que haber una partícula de intercambio. Ellos dicen, tiene que haber una partícula de intercambio que en el caso de la gravedad es el gravitón. O sea, las masas están intercambiando gravitones, pero no se han descubierto todavía. ¿Por qué? Es un modelo que funciona para explicar la naturaleza, pero ya simplemente la luz es un misterio. ¿Por qué la luz a veces se comporta como una onda y a veces se comporta como una partícula? O sea, tiene una dualidad además de onda o partícula, y los físicos utilizan una u otra interpretación de acuerdo al experimento de la forma que mejor convenga, ¿no? Pero sí, todo es... O sea, esa es otra idea interesante, y es que... O sea, ¿qué pretende la física? La física pretende hacer modelos, o sea, yo formulo una hipótesis, y si puedo predecir cosas, pues por ejemplo, los grandes éxitos de la relatividad. Cuando Einstein formuló la relatividad, él, yo creo que nunca estaba pensando en que podía explicar un fenómeno tan extraño como el movimiento de la órbita de Mercurio, que no sé si sabéis ese fenómeno. Si tú veis el Sol y la órbita de Mercurio, lo veis desde arriba, la órbita de Mercurio es una elipse, pero no es cerrada. O sea, es una especie de rosetón. O sea, va moviéndose la órbita de Mercurio, cada revolución se va moviendo un poquito. Eso es lo que técnicamente se llama la precesión de la órbita de Mercurio. Entonces, hay una parte de ese movimiento que se puede explicar por física clásica y una parte que sale con todas las cifras decimales de la teoría de la relatividad. Es decir, la relatividad de Einstein es un modelo que explica cómo funciona la naturaleza y que predice además cosas. Pero también es una frase, no sé si será de Einstein o es una de estas frases apócrifas, que cuando llegó a Princeton y le dijeron que qué necesitaba, decía cuartillas, un lápiz y una papelera para tirar todas las cosas que voy a hacer que no funcionan, ¿no? Porque de los grandes sabios se saben las cosas que funcionan, pero no las cosas que han tenido que tirar a la papelera. Bueno, de nuevo surge esa dificultad de nuestra mente y de nuestro lenguaje para comprender la realidad que nos asombra continuamente o nos descubre y nos deslumbra. Muchas gracias, profesor. Un aplauso fuerte.